siento un poco de temor de hablar sobre las observaciones, ya que les bajó completamente el perfil como un instrumento de soft law, es decir, como un instrumento que no es vinculante o directamente vinculante al menos para el Estado y que en tanto no reporta o no implica, mejor dicho, responsabilidad internacional para el Estado de Chile. Pero sin embargo, que estemos aquí hablando hoy sobre las observaciones que dirigió el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad el año pasado y que ustedes se enteren de cuáles fueron los parámetros de acción que fijó o que sugirió para el Estado, justamente sirve para que ustedes las exijan su cumplimiento y en el contexto de las elecciones o también de participación de la sociedad civil en los ámbitos de la toma de decisiones en el ámbito público, bueno, ustedes también van a tener oportunidad de exigir su cumplimiento y que las autoridades que toman decisiones sobre legislación y política pública también se enteren de la existencia de estas observaciones y que puedan ir ajustando nuestras instituciones y nuestras políticas públicas a las necesidades y a los compromisos que ha adquirido el Estado de Chile por haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí creo que para llegar a hablar de las observaciones específicamente, hace falta contextualizar un poco en qué sistema mayor se engarza. Y este es el sistema universal de derechos humanos. Ahí, en la cúspide de esta pirámide invertida, está la Asamblea General de Naciones Unidas, que puede adoptar tratados y declaraciones y, por otra parte, puede crear ciertas instancias como el Consejo Económico Social y el Consejo de Derechos Humanos. Dentro del Consejo de Derechos Humanos están todos los procedimientos especiales, que quizás lo han escuchado por ahí en la prensa, que durante el año pasado y muchos relatores especiales han visitado Chile para hacer visitas in situ y levantar información. La semana pasada recibimos la visita de la relatora especial para la vivienda adecuada y se reunió con múltiples actores. Y también está el examen periódico universal, que es una ronda, un examen entre pares, entre estados, de cómo han ido cumpliendo ciertos compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y son los mismos estados quienes se hacen observaciones de cómo seguir adelante con este proceso. Y por otro lado, la Asamblea General también puede adoptar tratados y declaraciones. Muchos de estos tratados, ya sea por la letra misma del tratado o porque tienen asociado un protocolo facultativo, como es el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, crean un órgano de tratado que tiene por objeto supervigilar cómo los estados que han ratificado estos instrumentos están cumpliendo con esos compromisos adquiridos. Y en general, ¿qué pueden hacer estos comités, estos órganos de tratado? Por una parte están las observaciones generales, que son instrumentos que interpretan de manera más específica algún artículo de estas convenciones. También pueden generar dictámenes, como lo que decía el profesor Isaac, en relación a lo que, en el caso del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando el comité recibe alguna comunicación individual o cuando se entera de que algún país que es parte de la Convención está violando de manera general y sistemática el contenido de la Convención. Puede visitar el país, levantar información y posteriormente redactar e emitir un dictamen que tiene un valor cuasi judicial. Y también están las observaciones finales que se dan en estos procesos de exámenes a cada uno de los estados que es parte de alguna convención, en este caso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es el Comité, entonces, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? En virtud del artículo 34 de esta convención se crea este panel de expertos que actualmente son 18, son representantes de los países y son de carácter independiente, es decir, si bien es cierto, están ahí por motivos de representación geográfica, también ciertos criterios de equilibrio de género,
no son funcionarios de los estados de los cuales son naturales, sino que su representación ahí es a título personal. Y eso está diseñado para que tengan cierta independencia respecto a presiones de carácter político. ¿Y qué hace el Comité, en este caso de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Solicita información y la examina a los estados que son parte de la Convención, recibe y examina comunicaciones individuales cuando se viola, por ejemplo, de manera sistemática el contenido de la Convención, y también investiga casos de vulneración al contenido de la misma Convención. ¿Cómo se desarrolló este proceso de información y examen ante el Comité? Como le decía Isaac, en agosto de 2012 el Estado de Chile remite su informe inicial. La Convención se adopta en el ámbito de Naciones Unidas, Asamblea General, el año 2006. El 2008 la ratifica el Estado. El primer acto de homologación que realiza el Estado chileno fue la Ley 20.422, que es la Ley General sobre Discapacidad actual y que también crea al Servicio Nacional de la Discapacidad. Y entonces, en agosto de 2012 se envía el primer reporte de cumplimiento. En octubre de 2015, el Comité dirige al Estado un instrumento que se llama el listado de cuestiones previas. ¿Qué es eso? Es un listado de preguntas, de consultas que se le dirige al Estado, que tiene por objeto actualizar esa información que se le mandó en un primer término, el informe de 2012. En diciembre de 2015, el Estado envía sus respuestas al Comité en atención a lo que había consignado en el listado de cuestiones previas. El 31 de marzo y el 1 de abril de 2016 viaja una delegación del Estado chileno, viaja a Ginebra, que es donde funciona el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y rinden presencialmente un examen, y ahí también tuvo una participación el Instituto Nacional de Derechos Humanos como un aportante de información alternativa a la que entrega el Estado, y en abril de 2016 el Comité emite sus observaciones finales sobre esta información. El Comité felicitó de algún modo al Estado por haber dictado la Ley 20.422, por haber también dictado una ley antidiscriminación, la Ley 20.609, por haber creado al Instituto Nacional de Derechos Humanos como una corporación autónoma, pero también el Comité manifestó muchas preocupaciones ante una serie de incumplimientos o retrasos en relación a lo que dice los artículos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y una de las preocupaciones quizás más graves del Comité son aquellas que guardan relación con la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, sobre todo en lo que se refiere al ejercicio de su capacidad legal. Ahí podemos ver dos columnas en donde se manifiestan por un lado las preocupaciones del Comité y por otro cuáles fueron las recomendaciones. Le preocupa, por ejemplo, al Comité la existencia de normas que establecen la incapacidad de personas con discapacidad, caso paradigmático del artículo 1447 del Código Civil, y que recomendó derogar esas disposiciones y adoptar un sistema de decisiones con apoyo. Le preocupa también al Comité que las personas con discapacidad interdictas o institucionalizadas no tengan derecho a un consentimiento libre e informado respecto a sus prestaciones de salud, y recomendó derogar estas normas y que se adopten regulaciones que promuevan el ejercicio del consentimiento libre e informado. Preocupa también al Comité el lento avance para favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad, pues carecen de apoyos, y recomendó impulsar un plan nacional de desinstitucionalización. También preocupa al Comité la existencia y vigencia de normas que impiden que personas con discapacidad puedan casarse y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y en ese sentido también recomendó el Comité reformar o derogar esas normas. Preocupa al Comité que la declaración de interdicción
suspenda al derecho a voto, cuestión que está consagrada en la Constitución, y también recomendó derogar esa disposición constitucional. En materias de acceso a la justicia, preocupa al comité que no se hayan implementado ajustes de procedimiento que consideren a las personas con discapacidad, y en ese sentido recomendó generar un marco normativo que recoja la necesidad de generar ajustes de procedimiento fuera de las actividades o acciones aisladas que cada uno de los tribunales puedan desempeñar actualmente. También preocupa el criterio de peligrosidad utilizado en procesos penales, el alto número de personas con discapacidad declaradas inimputables institucionalizadas, y recomendó revisar este criterio y reformar el Código Penal a fin de proteger las garantías del debido proceso de las personas con discapacidad. Y le preocupa el internamiento de personas con discapacidad en hospitales psiquiátricos y centros de larga estadía, y recomendó prohibir la institucionalización forzada. Todas estas materias que preocupan al comité, el comité realmente está muy preocupado y ejerció una serie de recomendaciones al Estado, tienen que ver con cuál es el modelo de discapacidad que se refleja en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en primer lugar, la Convención conceptualiza a la persona con discapacidad justamente como una persona sujeto de derecho. Anteriormente, por mucho tiempo, las personas con discapacidad no eran considerados sujetos de derecho, o al menos no en igualdad al resto de los miembros de la sociedad. Nuestro Código Civil, que es del Código 19, es reflejo de ese modelo anterior a la discapacidad, ¿no? ¿Y cuál es el modelo entonces que recoge sobre discapacidad la Convención y en la cual se basan estas observaciones emitidas por el comité? Es el modelo social sobre la discapacidad. ¿Y qué plantea este modelo social? Que la discapacidad no radica tanto en la deficiencia de la persona, sino más bien en consideraciones más bien sociales, porque es la sociedad, al no adaptar sus instituciones, sus procesos, sus procedimientos, sus espacios, la manera en que entrega la información, no permite que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Y también el modelo social plantea que la diversidad social, en este caso la que tributan las personas con discapacidad, es una cuestión virtuosa para la vida en sociedad. Y en esos dos pilares se apoya justamente el modelo social sobre la discapacidad. El artículo 12 de la Convención es el que plantea que las personas con discapacidad son iguales ante la ley en relación a cualquier otro miembro de la discapacidad, y es el artículo que plantea efectivamente que las personas con discapacidad, todas las personas con discapacidad, no solamente las personas con discapacidad física, sino aquí paradigmáticamente estamos hablando de las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, tienen capacidad, y tanto capacidad de goce como capacidad de ejercicio. También en la observación general número 1, que es este tipo de documentos interpretativos de algún aspecto de una convención, refleja esta cuestión y la detalla aún más, manifestando efectivamente que las personas con discapacidad tienen capacidad legal igual que cualquier otro individuo de la sociedad. ¿Cuáles son los efectos entonces del artículo 12 de la Convención? Y una de las consecuencias más relevantes es el reconocimiento de la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, es que los estados deben revisar su derecho doméstico a fin de adecuar sus propias instituciones jurídicas a los estándares de derechos humanos fijados por la Convención, y en términos prácticos esto implica derogar los sistemas de incapacidad, tutela y curatela y crear uno que se sustente en otros dos conceptos que están recogidos en el artículo 12 de la Convención, que son los conceptos de apoyos y salvaguardias, como lo planteaba justamente las observaciones finales del comité. Pero ahora, nosotros nos podemos preguntar, o antes, siempre hay una crítica que se hace al sistema universal de derechos humanos, que es que prácticamente se reduce a cuestiones de autoridad. Es decir, los estados deberían hacer algo simplemente porque una convención o un organismo internacional
lo mandata así. Pero si existen estas convenciones es porque antes se desarrolló un trabajo previo para poder adoptarlas. Y en ese sentido se sostuvieron una serie de discusiones y se llegó a un consenso de qué era lo adecuado en relación a las nuevas realidades sociales. Entonces, parte de esta discusión que se ve reflejada finalmente en lo que plantea el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la observación general número 1 sobre igualdad ante la ley y las observaciones finales que dirigió el Comité al Estado de Chile tienen que ver con lo que está planteado en esta lámina. ¿Por qué entonces un sistema de incapacitación clásico como el que se sustenta en nuestro artículo 1447 del Código Civil es problemático en torno a una discusión de derechos humanos? En primer lugar, porque se despoja a la persona de la capacidad jurídica de manera radical. Es un sistema binario. Una persona es incapaz o incapaz. No hay opciones intermedias. No hay opciones que reflejen la diversidad de la discapacidad. Por supuesto que hay personas con discapacidad que no van a poder tomar ninguna decisión de carácter jurídico ni de ninguna otra, porque su capacidad es tan profunda que en muchos casos las tiene postradas y no son capaces de comunicarse. Pero esa es una realidad, yo me atrevería a decir, bastante aislada dentro del ámbito de la discapacidad. Pensemos también qué pasa con los niños y jóvenes con síndrome de Down. Esto lo conversaba con el rector cuando veníamos de vuelta del almuerzo. 20 o 30 años atrás, los jóvenes o niños con síndrome de Down no tenían redes de apoyo, no recibían ningún estímulo educacional, no se insertaban laboralmente, pero esa realidad ha ido cambiando de manera dramática. Recuerdo que tiempo atrás salió una noticia que en España fue elegida una joven con síndrome de Down que fue electa para el Ayuntamiento de Madrid como concejala. ¿Y eso qué implica? Que esa joven tuvo la capacidad de ser educada, de participar socialmente en la sociedad y el derecho actual no es capaz de recoger esa realidad y permitirle a esas personas que puedan expresar su capacidad jurídica. ¿Por qué es entonces problemático el modelo clásico de incapacidad? Porque se nombra a un sustituto, el tutor o curador, que decidirá por esa persona. Y además a la persona con discapacidad no se le toma en cuenta bajo ningún respecto para poder designar a ese sustituto de su voluntad. Y las decisiones que adopte el sustituto se basan en el interés superior, concepto que se asocia con la infancia, es decir, hay una completa infantilización de las personas con discapacidad, tan completamente despojadas, en ciertos casos, de poder ejercer sus derechos, de poder manifestar alguna opción o preferencia. Y entonces, si tenemos que terminar con el sistema clásico de incapacitación que actualmente rige en nuestro derecho, ¿qué nos queda? Lo que dice la Convención, o lo que propone muy embrionariamente la Convención, que es adoptar un sistema de apoyos para la toma de decisiones y también un sistema de salvaguardias. Muy general, ¿qué son los apoyos? El Comité, en su observación general número 1 sobre igualdad ante la ley, manifiesta que los apoyos es un término amplio que engloba arreglos oficiales y oficiosos de distinto tipo e índole que permiten a las personas poder adoptar una decisión. Y eso va desde cuestiones que tienen que ver con la manera en que se entrega la información, es decir, que podamos adaptar la manera en que se entrega la información, por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje fácil. Por ejemplo, la judicatura peruana tiene por práctica, cuando en un proceso está involucrada una persona con discapacidad intelectual, además del fallo, que está escrito desde luego en un lenguaje muy técnico, emite también un resumen del fallo de 2 carillas en un lenguaje fácil, en un lenguaje sencillo, que puede ser comprendido o que debería ser comprendido por personas con discapacidad intelectual. Esa ya es una medida de apoyo. Y hay otras medidas de apoyo que desde luego van a ser mucho más intensas, como por ejemplo el apoyo en comunidad o el apoyo que puede prestar un tercero. Y las salvaguardias, por otro lado, son los mecanismos de carácter judicial y administrativos que deben crearse para que las personas o los mecanismos institucionales que presten apoyo
no abusen de su posición y puedan generar algún detrimento de carácter personal o patrimonial en la persona con discapacidad que necesita dicho apoyo. Entonces, mi ponencia se titulaba Observaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué priorizar? En mi concepto, esta debería ser una cuestión que debería ser prioridad para el Estado poder reformar, puesto que el ejercicio de la capacidad legal es la puerta de entrada para el ejercicio de cualquier otro derecho. Muchas gracias.